nombre es Eva Segundo Sánchez, encargada de esta materia de Teoría General del Proceso para la generación 2017. Pues aquí vamos a iniciar, pues creo, si no mal recuerdo, son 2 videoconferencias. Vamos a tratar de abarcar 2 en cada una. Muy importante para señalar, destacar de manera fundamental cómo va a ser la evaluación de la materia. Vamos a iniciar con la primera unidad, con sus 3 apartados en la actividad A, B y C. En la primera va a consistir en un cuestionario que su servidora va a proporcionarlo. En la segunda actividad, un mapa conceptual, que también le voy a dar las características de cada uno. El ensayo, de igual manera, en la tercera actividad es de un ensayo que de igual manera voy a señalar los requisitos o las características que deben cumplir con cada una de las actividades. Igual, en las mismas circunstancias será también para la segunda unidad. De igual manera va a consistir en un cuestionario que va a ser proporcionado que voy a proporcionar, ¿no? Y la segunda por un mapa conceptual, y tercera actividad también de la segunda unidad, un ensayo. Que de igual manera por vía WhatsApp les voy a informar cuáles son las características que deben reunir las actividades, ¿no? De igual manera, como ya lo mencionó el licenciado Jaciel, efectivamente esta materia abarca lo que es este periodo, y si no mal recuerdo, se tienen que entregar ciertas de las actividades en una fecha determinada para que no salgan afectados y entreguen todos los muchachos a tiempo, ¿no? Las actividades a cumplir. Entonces vamos a iniciar con la primera unidad, que consiste en, bueno, primero voy a aclarar que la asignatura se va a impartir del 26 de noviembre al 23 de diciembre, que consta la materia. Su servidora más tardar tiene que entregar calificaciones el 7 de enero, ya con todas las prórrogas y todas esas consideraciones, pero de igual manera no deben de esperarse, los invito a que no se esperen. En cuanto puedan hay que cumplir con las actividades, seguir desarrollándolas. Yo creo que pues los entiendo, ¿no? De que todos trabajan, es un poco complicado, sin embargo, pues es una responsabilidad que se tiene que cumplir. De igual manera, pues es muy importante, se fijan, pues vaya metas, propósitos, que como cualquier ser humano, ¿no? Para tener crecimiento personal, así como profesional. Y pues sobre todo, yo los invito porque es una carrera muy bonita, y en este tenor, en la materia de teoría general del proceso, es una de las, es una de las materias muy, muy importantes también, como las otras, pero la teoría general del proceso de igual manera es una de las bases del derecho en la aplicación en el campo de trabajo, ¿no? Pero en todo el ámbito del derecho es muy, muy importante. Para ello vamos a iniciar con la primera unidad, que consiste en el litigio y medios de solución. Aquí, como bien su nombre lo señala, aquí los conceptos primordiales para entender lo que es la teoría general del proceso abarca los conceptos de litigio, autotutela, autocomposición y heterocomposición, lo que es la primera unidad. Para que puedan desarrollar las actividades que les solicitamos en las actividades en la unidad de la materia, ya de igual manera la plataforma está proporcionando la bibliografía que deben cumplir, ¿no? Que puedan basarse ustedes, pero eso no significa que se limiten a ello. Ustedes de igual manera pueden hacer uso de otras fuentes, obviamente que sean fuentes formales, jurídicas, y no aclarando que pues su servidora no acepto y no quiero trabajos copiados o pasados que se repitan entre ustedes, porque nosotros nos damos cuenta en cuanto a ello.
los invito a que visiten páginas viables, confiables, como páginas jurídicas, científicas. Por ejemplo, Wikipedia su servidora no lo admito. No lo admito porque igual nosotros somos tolerantes, pero de igual manera la tolerancia no puede sobrepasar vaya el profesionalismo que nosotros debemos de tener, porque de igual es como avalar algo que no es válido. No es válido, ¿por qué? Porque ustedes se están formando como profesionistas del derecho, y para ello pues hay que cumplir con la norma, y pues vaya, también el copiar y pegar pues es inadecuado. Aparte hay que citar las fuentes, los autores, de dónde viene el material, ¿no? De igual manera les voy a proporcionar la forma en cómo deben citar, muy importante. ¿Por qué? Porque como profesionales del derecho, en su momento ustedes cuando realicen una investigación siempre deben de citar. ¿Por qué? Por el derecho de autor, y usted lo sabe, sobre todo aquí en el derecho, nosotros hablamos de leyes, hablamos de la norma, y los derechos sobre todo de cada quien, ¿no? De toda persona, como todo profesional. Entonces, en ese tenor, vamos a iniciar el concepto del litigio. Como ya bien lo mencionaba, una de las bases primordiales como bibliografía o fuente que vamos a basarnos en esta materia, yo los invito para que no se desvíen tanto, pues vaya el autor de Ovalle Favela, pero de igual manera les digo que no se limiten a esta única fuente. Siempre, si tienen otro autor, adelante, pueden citarlo. Pues aquí vamos a referirnos al concepto del litigio. Pues vaya, son varios autores que hablan de ello, dan su propia concepción de lo que es el litigio. Aquí en la vida práctica, el litigio es, vaya, la controversia que hay entre dos partes. Ciertas partes, denominado actor quien inicia, vaya, el litigio, que es la controversia. Es la persona que inicia el acto que demanda pues una supuesta sí, una supuesta, ¿no? Un supuesto daño o una afectación a un interés jurídico. Ese es lo que se puede decir en la forma procesal en el campo del litigio, en el campo del derecho. Sin embargo, otros autores señalan que no precisamente un litigio puede ser procesal, es decir, llegue a un proceso, a una instancia jurisdiccional. Es decir, un litigio es la controversia de ambos, pero no siempre puede ser penal, no puede llegar a sí, que no puede ser jurisdiccional, es decir, que no vayan ante una autoridad jurisdiccional, llámese, pues vaya en el área civil, mercantil o familiar o penal, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque señalan esos autores, por ejemplo, Ovalle Favela en esa bibliografía, entre otros autores, Alcalá y Zamora, refieren que el litigio se puede dar también entre dos personas que tienen interés, por ejemplo, comercial, y no precisamente comercial u otros intereses que no los lleva a un tribunal, ¿no? En ese sentido es lo que señalan que lo que es el litigio. El litigio es cuando se apela a un derecho, a una afectación por parte de una persona, y considera que es afectado, obviamente inicia el acto, y la otra parte pues tiene el derecho, ¿no?, a la defensa y a la réplica y contrarréplica. De igual manera, la controversia como principio constitucional del derecho, pues el derecho, uno de los principios importantes en el derecho está el derecho a, pues vaya, la contradicción, ¿no?, a la controversia que puede dar uno. Es decir, una persona demanda, pues obviamente que la otra parte tiene derecho a defenderse, ¿no? Eso es lo que señalan estos autores y lo que significa ese litigio. Pero de igual manera, ustedes en su momento y cuando realicen los trabajos, ustedes descubrirán en las fuentes, ¿no? Las fuentes que están expuestas en la plataforma, y cualquier duda de igual manera estoy a la orden. Por el otro lado, el concepto de autotutela señala este autor también que la autotutela es la defensa, se puede decir,
que es cuando cierta parte siente afectado un interés legítimo, un interés jurídico en sus derechos, señala que pues quiere hacerse, quiere ejercer un derecho por su propia mano, como lo dicen, no, pues quiere hacerse justicia por su propia mano. Si bien ustedes han de saber que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los derechos que todo ciudadano tiene cuando es afectado en sus derechos personales, sus derechos humanos, vaya, están las instancias de gobierno, las instancias jurisdiccionales, en donde puede uno interponer, por ejemplo, su denuncia o querella. Esa es la finalidad, ¿no?, de la organización del Estado, en tener sus autoridades en sus órganos que puedan impartir justicia, que puedan resolver asuntos que le competen claramente al Estado. Sin embargo, pues es uno de los conceptos que se tienen desde, pues vaya, que datan de hace años. Sin embargo, el derecho es cambiante, ¿no? Nosotros los abogados, como lo decimos literalmente, o como se conoce, que todo abogado está pues nunca deja de ser estudiante, y por eso nosotros tenemos que estarnos actualizando, así como el derecho en la concepción que se tenía anteriormente, pues se va actualizando, y conforme a las investigaciones que se van haciendo, van modificándose de acuerdo a las circunstancias, así como la ley se actualiza de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en la sociedad. Pues es como se menciona en un artículo constitucional, que nadie puede hacerse, no, ningún ciudadano o ninguna persona, aunque esté afectado en sus derechos o es transgredido sus derechos humanos, no le da el derecho entre comillas, no le da el derecho a hacerse justicia por la propia mano, o como en aquellos años de la época, o aquellos tiempos de la época del talión, como se le conoce, cuando en aquellos tiempos señalaban cuando una persona era afectado, en esa leyenda que se maneja, ¿no?, de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, la ley del talión, que ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Es uno de las características de este concepto. Entonces, pues eso es lo que se refiere en cuanto a la autotutela, la autocomposición. Es uno de los conceptos, también las partes del derecho, de la teoría general del proceso. A la autocomposición se señala que es la solución que se dan entre ambas partes, pero se puede decir entre ambas partes como a modo de a fuerzas. ¿Por qué? Porque solamente es a instancia o es a interés de una de las partes. Es decir, uno tiene que ceder en el sentido de que, bueno, si el problema o ninguno de los dos quieren, o es muy difícil que ambas partes cedan o que se desistan, entonces uno por lo regular, uno de ellos tiende vaya en el raciocinio como ser humano a veces, de ceder o de desistirse o de conceder, ¿no? En ese sentido es en cuanto a eso lo que se refiere a la autocomposición, es la renuncia de uno de ellos, porque en la otra parte pues se resiste, pero la otra parte pues se opone y continúa, ¿no? De que pues cierta controversia que hay entre ambos, pues no puede concluirse a llegarse a una institución jurisdiccional o de gobierno que tenga que intervenir, ¿no? Entonces, es decir, como yo tengo un problema o surgió una controversia con una persona, por así decirle, en un ejemplo, ¿no? Un accidente de tránsito, voy conduciendo y pues me choca la otra parte, y pues yo no fue mucha afectación, o por así decirlo, me dirijo a mi trabajo, a un asunto que me requiere de tiempo, o sea, me voy con tiempo, ¿no? Pues tengo prisa o qué sé yo, una emergencia,
por lo cual no puedo yo esperarme a llamar a tránsito o que estén presentes. Y la otra parte se opone a pagarme los daños, por así decirlo. Ok, pues ni modo, ¿no? Ni modo, yo pudiera hacer un ejemplo de esto, claro, ¿no? No, pues es que para evitarme que no me dilate, pues es muy importante a lo que voy, es un daño que yo pudiera pagarlo, si bien es cierto, me afecta a mi economía y esta persona tiene pues la culpa, sin embargo, entra a, vaya, se resiste a pagarme o se niega a pagarme. Y yo para no caer en provocaciones o a problemas más complejos, pues mejor dejo así la situación. Eso es un ejemplo más o menos de autocomposición en el sentido de la teoría general del proceso. Y por otra parte, lo que es la heterocomposición, es cuando, en dicha controversia, hablando en el término de litigio o la controversia entre dos partes, siempre tiene que haber dos partes para que pueda surgir una controversia o un litigio, ¿no? Uno, dos o más, dos o más partes o más personas. Aquí la heterocomposición, a diferencia de la autotutela, de autocomposición, es efectivamente aquí la heterocomposición es de cierta manera la intervención de un tercero. Aquí sí ya nos referimos a un tercero, es decir, un personal, a un servidor público, a un órgano jurisdiccional, un órgano de gobierno, cuando ya intervienen en este tenor, ¿no? Y aquí pues es cuando se estudia, se puede decir en ese sentido en la actualidad, viene siendo la intervención del órgano del Estado en cuanto a cómo resolver cierta controversia, cierto conflicto de ambas partes. Aquí, como ustedes ya no sé si tengan conocimiento, aquí pues en el nuevo sistema penal, en el sistema procesal, ya llámese civil o otras ramas del derecho, surgieron, vaya, las facilidades, se puede decir, o se surgieron o el mismo Estado las creó para no llegar precisamente a los conflictos en cuanto a los problemas del ámbito social, obviamente entre las personas. Aquí, pues aquí hubo la creación de centros de mediación, lo que es la conciliación, los métodos alternativos en la actualidad. Aquí la heterocomposición, por así decirlo, hay una controversia o en el litigio. Un ejemplo, en el área penal hay una afectación al derecho humano de cierta persona, hay una víctima y hay obviamente un imputado o un presunto responsable. Un ejemplo aquí no sé, de daños o robo, por así decirlo, uno de los ejemplos, que la persona ofendida pues de acuerdo al derecho, a lo establecido, a la pena, al delito, a la pena, si es sancionada, ustedes en su momento conocerán cuando lleven la materia de teoría de derecho penal. Lo hago así para que trato de explicarme para que ustedes me entiendan, ¿no? Por ejemplo, aquí en derecho penal, cuando ustedes lleven, y el derecho procesal penal en su momento, el derecho penal, el código penal te te establece cuáles son los delitos o qué tipos de delitos existen, por así decirlo, en el Estado. En la actualidad contamos todavía con un código penal para el Estado de Sinaloa, pero sin embargo contamos con un código único, Código Nacional de Procedimientos Penales, que es aplicable para toda la República Mexicana en cuanto al procedimiento, ¿no? Pero el derecho sustantivo, es decir, al Código Penal, es aplicable nada más para el Estado. Pues ya, aunque ya hay tentativamente de que pues no podemos excepcionar, o más que nada, pues ya estamos en espera de un código único nacional para todos los estados, es decir, único, que en los estados no tendrán sus propios códigos penales, sino que ya se unifique. En ese tenor, como les explicaba, el derecho penal te señala
te señala los delitos, por así decirlo, el daño, el delito de homicidio, te señala el homicidio, pues es, ¿qué significa el delito? El de homicidio es el privar la vida de uno, bueno, ya empieza el concepto. Y eso es lo que te señala el Código Penal, pero de igual manera el Código Penal te señala, entre otras características, qué requisitos o las características que reúne este concepto o este delito, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo. Y por otro lado, de procedimientos penales te señala cuál es el castigo, cuál es la sanción, es decir, los años que se pueden sancionar en tal cierto delito. Y para ello, aquí en el tenor de que los medios alternativos o de conciliación o de mediación, se puede decir son una de las etapas o una de las instituciones o partes que pueden llegar las personas o que el Estado incita o invita a las personas que están involucrados en un problema o una controversia o un litigio a que lleguen a tratar de mediar si el problema no es por querella o es un delito que vaya, como lo establece en el mismo código, procedimientos penales que señala que sí es aplicable, es decir, que sí se puede remediar a través de la mediación o a través de la conciliación se puede realizar. Es decir, si ambas partes se ponen de acuerdo, es decir, si la víctima sobre todo acepta una reparación del daño o que se le restituya cierto derecho que le fue afectado por esa persona que vaya, por el cual inició un litigio. Es decir, un ejemplo de igual manera, el daño fue por robo y dice, no, pues la persona imputada, probable responsable, acepta de que sí, efectivamente robó cierto objeto, cierta cosa, pero en la mediación aceptan, pero de igual manera pues, se propone si esta persona paga ese daño o lo equivalente o restituye la cosa, se puede solucionar en ese sentido, pero hay delitos en la que se supone en el Código Nacional señala que, por ejemplo, los delitos patrimoniales que se pueden resolver en mediación, en otros aspectos, mediación, conciliación, esos problemas señalan, o sea, es decir, los delitos que no son muy graves, que se pueden recuperar, que se pueden reparar mediante una compensación económica o la restitución de la cosa, son objetos o son susceptibles a mediarse, pero hay obviamente problemas que señala en el mismo código que no se pueden remediar, que no se pueden restituir. Un ejemplo de ello, vaya, el homicidio, señalas, obviamente que no te pueden restituir a un ser querido, a una persona que se le privó de la vida, es decir, que se mató, ¿no? Eso es, en el código señala que no puede ser susceptible a mediarse. Eso es lo que se señala en el derecho, vaya, en el derecho subjetivo. Y por otra parte, eso no se puede remediar, y de igual manera, vaya, los delitos de violación, un ejemplo de ello, ¿no? De que no son susceptibles a conciliarse o mediarse, salvo que, bueno, ya ciertas personas ya entrando ya en eso, en el derecho procesal, obviamente, de igual manera, se concientizan las partes, si bien no puede recompensarse, no te pueden restituir a ese ser querido, sin embargo, si es un delito, por ejemplo, homicidio culposo, que es diferente al delito de homicidio doloso, ¿no? Es decir, el culposo que no se hizo con la intención. Y un ejemplo nada más, así a grosso modo, en ese tipo o en ese delito. Ok, el ser querido no se puede restituir. Sin embargo, hay víctimas, es decir, si es el padre o la madre, por así decirlo, un padre, ¿no?
que es quien proveía de los gastos económicos de la familia, obviamente la parte o la víctima pudiera, a la autoridad a través de la víctima y como responsable el Estado, ¿no? De resguardar los derechos de las personas o los ciudadanos. En este sentido, como interventor se puede decir, puede exigir una indemnización, que por ley es lo que se tiene que hacer, que también es uno de los, son una de las características en la mediación, en la conciliación, que se pueden restituir, se pueden restituir, ¿no? Ya a la persona, no a la persona, pero sí mediante una indemnización, ¿no? Eso es lo que se refiere en la heterocomposición, así a grosso modo para ponerlos así, para que sea explícito en este sentido, vaya, en esta concepción. En cuanto a ello, pues como ya lo referíamos, lo que es los conceptos de litigio, la autotutela, la autocomposición, o sea, cada uno con sus características, como ya lo refería, pues como lo señalé aquí, la autotutela, la defensa propia, no se puede hacer justicia por propia mano, sino por eso están los órganos del Estado. Y pues son cuestiones que se van transformándose, que se van adecuándose conforme va pasando el tiempo y conforme a las necesidades en la misma ciudadanía, ¿no? Eso es en cuanto a la primera unidad. Es lo que refería, ¿no? En lo que, pues a grandes rasgos, ustedes para que ya tengan la idea y de igual manera, ya cuando realicen los trabajos, citar a uno, dos o tres autores que ustedes puedan entender, y para ello nos basaremos más que nada en la doctrina, es decir, en la bibliografía, en los libros de los autores, por lo que los invito que no me desarrollen o no copien o no se basen en la fuente de Wikipedia, ¿no? Me gustaría que se base en los libros. Los libros, si bien es cierto, es un poco complicado tenerlos físicamente, pero de igual manera, pues están mucho material por la web, es decir, podemos descargarlos por PDF, como los que tienen ya en plataforma. Continuando, pues vamos con la unidad segunda, ¿no? Que es en cuanto al derecho procesal. Como bien su nombre lo dice, en la teoría general del proceso, vaya, el derecho procesal lo que refiere, vaya, es en sí, de manera simplista, ¿no? Es en cuanto al proceso, al procedimiento, que se puede decir son sinónimos, sin embargo se diferencian de cierta manera en ciertos aspectos. Entonces, en derecho procesal, en cuanto a la segunda unidad, a la teoría general del proceso, nos referimos al derecho sustantivo y al derecho instrumental en cuanto a la concepción. Entonces, como le refería, el derecho sustantivo tiene que ver todas las normas, las normas reguladas en la ley, es decir, todo lo que está regulado, lo que está establecido por el Estado y las sanciones que estos deben tener en las acciones o los actos, que las partes que intervienen en un proceso lo hayan causado, como ya lo refería el Código Penal. El Código Penal, el Código Civil, Código Familiar, todo lo que está estatuido, lo que abarca o lo que significa que está sentado en un derecho positivo, es decir, todo lo que está escrito y todo lo que está sancionado por la ley, por la misma ley establecida. Es en cuanto a ello, y el derecho instrumental, de igual manera, es la forma en cómo se desarrollará y cómo se llevará esto no a cabo en cuanto a ello. Y pues vaya, el concepto y las características en cuanto al derecho procesal, como ya lo refería, el derecho procesal es el conjunto de todas las normas, como ya bien lo refieren estos autores y como lo han visto en lo que es el derecho, ¿no? Que es el conjunto de normas jurídicas, que ya prácticamente en la teoría general del proceso es en cuanto nos indican el paso o los requisitos con las etapas que se deben de continuar, que se deben de reunir para realizar cierta conducta del Estado, ¿no? Interveniente, es decir, cómo se desarrollará cierta conducta, una acción, vaya en ese término de litigio.
que se concluye con lo que es, vaya, toda controversia o litigio, se supone que llega a una sentencia, a una resolución, una sentencia. Pero como ya le refería ahorita en cuanto al derecho positivo, en la actualidad está en constante cambio, en constante reforma, por lo cual no precisamente todo llega ya a una sentencia, una sentencia firme, una sentencia ejecutoriada, es decir, que no llegan ya hasta pues a un juicio, eso es lo que significa, sino que ya en cuanto a ello, pues ya como bien lo decíamos, ya hay facilidades, es lo que pretende el mismo Estado, por así decirlo, en cuanto a los juicios que no se, en el ámbito penal, que no se, sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Sé que se trata de evitar o se trató de evitar con las nuevas reformas del sistema oral actual, ¿no? De que en los penales no se saturen con tantos internos, ¿no? Por todo el costoso, todo lo que cuesta mantener, a las personas sancionadas por una conducta, antijurídica. Es en cuanto a ello, ¿no? El derecho procesal señala, pues no, ya no se maneja en cuanto a ellos, y por eso les señalaba en cuanto a, a la teoría, a la doctrina, en los conceptos que ustedes deben investigar, es obviamente es una de las materias del derecho, se puede decir, introductorias, y a su vez cómo se desarrolla cierta actividad, como ya lo decíamos, ¿no? Cómo desarrollar cómo el órgano del Estado desarrolla, cómo resuelve los conflictos entre las partes, entre la ciudadanía, ¿no? Que surgen los conflictos que surgen en la sociedad. Entonces referíamos que son todo, que cada uno de las etapas siempre deben de cumplir ciertas características y los requisitos que la misma ley lo establece. Por así decirlo, aquí de la teoría general del proceso es de manera general, ya sea en las es como el esqueleto o es la base primordial de cómo se desarrolla un conflicto y cómo se resuelve al final, llámese penal, civil, familiar. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a la teoría general del proceso. Es lo que referíamos, por ejemplo, aquí en derecho, llámese las áreas que decíamos, cómo se inicia, por ejemplo, el civil es una demanda, inicias con la demanda, pero de igual manera tiene sus excepciones, es decir, tienes la persona que inicia un acto, demanda, pero la otra parte demanda en contra de una persona, obviamente, que señala como responsable de haberle afectado un derecho, o un derecho, ¿no? Que la misma ley, la ley lo establece o señala como delito. Y por otra parte, esa persona, la otra parte demandada, también tiene el derecho, ¿no? A controvertir o a la contrademanda, como lo dicen, ¿no? Como comúnmente se conoce, ¿no? Ya la contrademanda y posteriormente son los pasos que se deben seguir, y ciertas personas, bueno, las partes presentan sus pruebas, sus alegatos, tienen que cumplir ciertos pasos, como en aquellos tiempos, en el anterior sistema, en el derecho penal, por así decirlo, una denuncia la interpone cualquier persona, y lo que es una querella, la persona que está afectada obviamente también por la afectación a su derecho por parte de una persona a quien se le llama presunto responsable, o en la actualidad un imputado, ¿no? Un presunto imputado, y obviamente que esta persona denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público obviamente también tiene que ir recabando las pruebas, en su momento se presentan las partes, ahí es cuando se da el derecho al principio de controversia, ¿no? O de contradicción, en que la parte señala, la persona afectada señala cuál es la afectación o cuál es el derecho que considera que es afectado, y la otra parte igual se defiende. Y así sucesivamente van cumpliéndose esos requisitos, como el derecho procesal lo señala, ¿no? Es el camino a seguir
el camino a seguir para llegar a un resultado. Y aquí, como lo refería, a veces anteriormente, sobre todo, se seguían ciertos pasos o etapas hasta no llegar, hasta no cumplimentar, hasta la sentencia o hasta el juicio, como lo conocíamos. Y aquí la diferencia, como ya lo referíamos ahorita en la actualidad, en cuanto al nuevo sistema, no llegan totalmente al juicio, pero sin embargo tiene que cumplir ciertas características. Y aquí, por ejemplo, en el sistema penal, ya tienen sus 3 etapas, derecho, etapa inicial, intermedia y lo del juicio oral, ¿no? Pero cada etapa tiene también sus procedimientos, sus requisitos a cumplirse. Eso es en cuanto a tiene que ver a la teoría general del proceso. Y pues de igual manera el derecho procesal obviamente tiene, como ya lo refería, tiene sus características especiales, ya de acuerdo al enfoque que se va a dar. Por ejemplo, aquí la relación que tiene que ver con el derecho procesal, con otras áreas del derecho, es decir, el derecho, en teoría general del proceso, decíamos, es el esqueleto ya en cuanto a la rama que se ocupe. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre el derecho penal, derecho penal que tiene con el derecho civil con familiar, el derecho constitucional, o sea, las diferentes ramas del derecho, cómo se interrelacionan o cómo se relacionan entre sí? De igual manera, lo que es el derecho social y sus diferentes disciplinas, en cuanto a ellos manejamos o se maneja en la segunda unidad, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional sobre el proceso y derecho procesal internacional. Aquí es sobre todo, más que nada, conocer las diferentes áreas del derecho, las diferentes áreas del derecho, como ya lo mencionaba, cómo se relacionan, es decir, el derecho constitucional de qué se encarga. No es la rama del derecho público que se encarga de que a su vez señalan unos autores que es derecho público y otros derechos que se relacionen con el derecho privado, es decir, con los derechos de los particulares. Aquí ver, cada rama las particularidades que tienen que ver y otras materias, en otras áreas, cómo se consideran que son, cuándo se considera que son de manera particular y otros públicos. Por ejemplo, el derecho constitucional es público, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, el derecho administrativo se considera que es público y privado, es particular. Es decir, que también, si bien el derecho, así a modo, así un ejemplo, ¿no? El derecho administrativo, es una institución que regula la actividad del Estado y a su vez el Estado tiene la facultad de regular o de observar las conductas de los particulares. Un ejemplo claro, una persona quiere, aquí por ejemplo en la ciudad, si ustedes tienen conocimiento, que por ejemplo eso la facultad que tiene el Estado, que se toma el Estado de cobrar, por ejemplo, los que tienen casa, que tienen terreno, todo eso, el derecho perdón, esta palabra, por ejemplo, las multas por no solicitar un permiso, vaya a la autoridad, ¿no? De que vas a construir una barda, o que vas a tirar un árbol, que vas a tumbar un árbol, que tienes que pedir permiso. Entonces, a veces el Estado, obviamente, que toma esa facultad de sancionarte, de multarte, o también, por ejemplo, el derecho, la infracción de tránsito, allí entra el Estado o el gobierno, pues se atenta, entre comillas, cuando no se justifica, obviamente, o cuando no se comprueba de que la persona o el ciudadano cometió una infracción, y pues ahí es cuando el Estado entra. Entonces decíamos que ahí es una rama del derecho público, también privado. ¿Por qué privado? Porque el particular puede tomar acción, es decir, puede acudir a solicitar que se revierta esa sanción económica, se puede decir, una infracción, por así decirlo. Una infracción, ¿por qué? Porque no se comprobó, porque fue
una violación a su derecho, entonces puede ejercer acción ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Entonces, la persona puede interponer un recurso y es cuando también el particular obtiene el beneficio que se le recupere cierta multa, si ustedes tienen conocimiento en cuanto a ello. Y en cuanto a los derechos, por ejemplo, el derecho penal es más del Estado, que es más la facultad del Estado que tiene en cuanto a la regulación, en cuanto a las conductas de la autoridad, de la conducta de los ciudadanos. En cuanto a ello, tiene la facultad y sobre todo la obligación de regular, y es cuando interviene, que tiene que resolver cierta controversia que se da, por ejemplo, aquí decíamos en el ámbito penal, que diferencian un poco en las diferentes ramas del derecho, en la relación que tiene entre las diferentes, por ejemplo, el derecho penal, el derecho social, para entenderlo, en qué consiste. Como ustedes bien saben anteriormente lo que es el derecho, y es que los diferentes autores, llámese, pues hay varios investigadores, ¿no?, que se dedican, como ustedes saben, las diferentes ramas del derecho, pues aquí en el campo de acción, vaya, en la abogacía hay, vaya, abogados en el ámbito penal o abogados penalistas, como lo dicen, abogados civilistas, o que se dedican prácticamente a una o dos ramas, o de igual manera los compañeros que cuentan con un despacho y tienen un corporativo o un grupo de abogados que unos se encargan de diferentes ramas del derecho. Pues aquí estábamos refiriéndonos en cuanto a las diferentes disciplinas, cómo se interrelacionan, ¿no? Cómo se interrelacionan en cada una de ellas, cuál es la función de ellas, en cuanto a la teoría general del proceso nos referíamos, o sea, el procedimiento que cada uno sigue, ¿no?, ante ciertas instancias, como ya lo refería, pero de igual manera el derecho social, qué es lo que tiene que ver el derecho constitucional, vaya, como lo decíamos en el derecho constitucional anteriormente, no todavía, ¿no?, como lo clasifican diferentes constitucionalistas o doctrinarios, que se dividen en su parte orgánica y en su parte, vaya, orgánica y vaya social, ¿no?, que viene siendo, como bien lo refieren algunos, que del 1 al 29 tienen que ver en cuanto a las garantías individuales, como se conocía anteriormente, ¿no? Y ya la otra parte es la parte orgánica, es decir, la obligación o la facultad, o ya vaya la accionalidad que tiene el Estado sobre el ciudadano, o cómo regula las instituciones, vaya, para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Y lo otro, del 1 al 29 se consideraba, ¿no?, o se considera por algunos doctrinarios que efectivamente son las garantías que todo ciudadano se le debe de respetar, es más decir, los derechos. Y por otro lado, los derechos de los ciudadanos del 1 al 29, y por otra parte, los restantes es la obligación que tienen los ciudadanos, ¿no?, hacia el Estado. En ese tenor, en cuanto a las garantías individuales, como anteriormente les comentaba, pues de acuerdo a las necesidades que estamos viviendo o que la sociedad va necesitando, el Estado es como va ejerciendo su responsabilidad o su compromiso de actualizar de acuerdo a esas mismas necesidades. Es decir, anteriormente eran garantías individuales y actualmente son derechos humanos. Se va reformando la ley, como lo dice, la ley es de constante cambio. Un abogado, un licenciado en Derecho o como cualquier otro estudiante, otra profesión, pero más aquí enfocándonos en el derecho, nosotros como abogados nunca dejamos de ser estudiantes del derecho. ¿Por qué? Porque, como ya lo he mencionado, el derecho es de constante cambio. Aquí por ejemplo, aquí se reformó de garantías individuales, se cambió, ¿no? Así les refiero, se cambió, se modificó, se aprobó, ya cuando ustedes entiendan esos términos, me imagino que ya lo llevaron también lo que son los términos de derogar, abrogar, en cuanto a una ley, ¿no? Aquí pues antes se le denominaba garantías individuales,
garantías individuales de esos conceptos del 1 al 29. Sin embargo, aquí los derechos que establecen la misma, que establecen y que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se denomina derechos humanos, como el artículo primero constitucional señala que todas las leyes, todos los artículos señalados en la misma Constitución serán ejercidos por los ciudadanos y que sean respetados que sean respetados, ¿no?, por todos los órganos del Estado, pero de igual manera y sus garantías individuales, como así lo citan. Es decir, las garantías individuales son el paso o son los requisitos que deben de cumplirse o que se deben de tomar en cuenta para que sean respetados las garantías, los derechos humanos. Eso es lo que tiene que ver, como le decía, se actualiza, se moderniza de acuerdo a las circunstancias. Aquí en los derechos humanos en la actualidad, cómo se deben de respetar. Anteriormente se consideraba, por ejemplo, que la víctima era que no era tomado en cuenta anteriormente, pero de igual manera, por otra parte, también se controvertía que el responsable, el presunto responsable en aquellos tiempos, o de igual manera en la actualidad, el imputado no tenía derechos, se le violentaban los derechos. Tan es así, pues ustedes como han de saber, desde 1789, en cuanto a los derechos humanos, en los tratados internacionales, pero de igual manera la creación de las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En cuanto a ello, como vigilantes y observadores del cumplimiento del deber, la responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos humanos, ¿no?, de todas las personas, llámese víctimas o imputados. En ese tenor tiene que ver en cuanto al derecho procesal, derecho dispositivo, todo lo que se dispone en cuanto a cómo se deben de reunir los requisitos o las características que debe de cumplirse para que se lleve a cabo un proceso, dependiendo de las ramas o adecuándose a las ramas de la que se esté hablando del derecho. Como ya lo referíamos, cada uno de ellos, como ya bien lo decía, el derecho procesal constitucional específicamente tiene sus características en cuanto pues vaya la creación de una ley. Como ya no creo, igual, considero que ya igual ya tienen los conocimientos ustedes de cómo se crea una ley en cuanto a vaya la aprobación, el proceso que debe cumplirse cuando es un decreto, cuando las etapas que deben de cumplir, o cuando se aprueba, cuando se publica, o todo eso en cuanto a los pasos que debe pasarse para la creación de una norma, de una ley. Y pues en cuanto a igual, como les refería, en cuanto a cada una de las ramas del derecho, cumplirse en pocas palabras o de manera concreta de cómo llevarse a cabo en cuanto a ello. El derecho civil con sus propias características, por ejemplo, si se apela a un derecho, a una transgresión, a un derecho, en este caso civil, patrimonial, cuáles son los requisitos, por ejemplo, el daño a un bien. Todas esas características que deben de cumplirse por las partes, así como la defensa o la defensa del responsable, el derecho a probar o de aportar pruebas, por ejemplo, el daño a un carro, cómo se pueden, a un carro, a una casa, un ejemplo, los daños y cómo se pueden presentar esas pruebas, es decir, los elementos que deben de aportarse. Aquí en una controversia, ¿no?, o un litigio que puede haber entre ambas partes en un daño patrimonial. Aquí, por ejemplo, los peritos, si ustedes han oído hablar, cómo aportan cómo la otra parte aporta por su lado o por su cuenta en una prueba, ¿no? A través de un perito, a través de un investigador en ciertas ramas, ya sea químico, por ejemplo, como decíamos, un perito en
vaya, en construcción o por ejemplo, en los carros que tienen que ver, ¿no? O por ejemplo, en las escrituras, grafología, en las diferentes ramas, ¿no? De que en cuanto a ellos, para no meternos mucho así nada más a grosso modo, ¿no? En cuanto a ello, cómo se maneja el procedimiento, es lo que referíamos al derecho procesal penal, al derecho a la teoría general del proceso. Pues aquí, como bien lo refería en este libro, en cuanto a este autor, refería de José Ovalle Favela, las referencias, cómo lo va manejando los términos, pero de igual manera hablamos, por ejemplo, en el término de heterocomposición, autocomposición, cómo lo manejaban. Se puede decir, como lo hablábamos ahorita, en cuanto al derecho a las garantías individuales en la Constitución, actualmente ahorita son los derechos humanos. Y aquí, en esos términos de heterocomposición, autocomposición, es relativamente similar o actualizado o reemplazado, más o menos así, para que se pueda entender en cuanto a a los centros creados en la actualidad, en los órganos que referíamos en cuanto a la mediación, conciliación, y es en cuanto a ello, y como este autor o en esas bibliografías son en aquellos, se puede decir, en años atrás, refería en cuanto a autocomposición, lo que tenía que ver, ¿no? La renuncia, la autotutela, pero igual allanamiento, en los términos, cómo los manejan, ¿no? En cómo los maneja, sí, en la actualidad, en cómo se resuelven los problemas o cómo se puede, sí, cómo se resuelven los problemas sin la necesidad de llegar a un juicio, a un desgaste económico, a un desgaste procesal, como ya lo señalan en cuanto a ello, que poco a poco ustedes irán conociendo, ¿no? Van conociendo en cuanto van desarrollando las materias del derecho, que todas muy bonitas, muy importantes. Van conociendo las diferentes ramas y vaya, todos los requisitos que se deben de cumplir para llevarse a cabo esto, ¿no? Pues ya poco a poco están conociendo, como les decía, aquí nada más a referirles, vaya, pues es muy obvio en cuanto a las ramas del derecho, como bien lo mencionaba, el derecho civil, lo que tiene que ver en cuanto a lo que está establecido en el derecho sustantivo, es decir, en cada uno de sus códigos, ¿no? Cómo los se van regulando. Es como el derecho penal, hay un código penal, y por otra parte el derecho civil, en lo civil, que por eso se clasifica, ¿no? En cuanto a los derechos tutelares, en cuanto a ello, cómo se manejan el proceso, como como lo decimos aquí, a la teoría, ¿no? A la teoría general del proceso, o sea, el proceso que se deben seguir en cada una de las ramas del derecho o las áreas del derecho. Es en cuanto a ello. Y pues en cuanto al derecho constitucional, ya lo referíamos en cuanto a la creación de leyes, es decir, a los artículos, cómo se van creando. Pues igual aquí, pues ya en su momento, de igual manera vamos a ir viendo, ¿no? En cuanto a la siguiente unidad, en cuanto a la jurisdicción y a la competencia, y son términos que poco a poco vamos a ver ya de manera general. Aquí, por ejemplo, como ustedes saben, en todas las ramas del derecho, como cualquier rama del derecho, pues vaya, se puede decir, está regulado, emana de la misma constitución política de los Estados Unidos, como saben ustedes, por el principio de jerarquía, ¿no? Jerarquía constitucional, y en su momento cómo surgen y cómo se regulan y cómo se fundan en cada una de las ramas o cada una de las ciencias del derecho, de derecho dispositivo. Aquí el derecho procesal, en la teoría general del proceso, como ya lo referíamos aquí en la unidad segunda, ¿no? Cómo se interrelacionan las diferentes ramas del derecho. Aquí en cómo se regulan en cuanto a los códigos, con las diferentes ramas, como ya lo referíamos,
pero de igual manera, bueno, por el principio procesal, el derecho procesal constitucional o por principio también de jerarquía constitucional, cómo se van clasificando. Yo lo ejemplifico así de esta manera, que el derecho viene siendo como una rama, es un árbol, ¿no? Como un árbol como lo decíamos, como se conoce el árbol genealógico, pero que en el sentido del derecho, como un árbol y sus ramas, las diferentes áreas del derecho, y cada una de ellas tienen ciertas características y las etapas o los procesos que se deben de cumplir para realizar o para llegar, como cualquier investigación, se fijan un propósito, unos objetivos para llegar a una hipótesis, para llegar a unos resultados. Eso es similar o es a manera simplista de cómo se lleva a cabo en cuanto al derecho al derecho a la teoría general del proceso, al derecho procesal. Es en cuanto a ello, con cada una de sus particularidades, pero como ustedes han de saber, que las ramas del derecho, como surgen, decíamos, como el derecho de la constitución política, es decir, para que una ley, como lo señala, en este caso les voy a hablar del derecho penal, dice que toda acción tiene que ser legal y constitucional, es decir, pues varios autores difieren en el término, o si es legal, es obviamente que es constitucional y viceversa. Entonces aquí la relación es diferente, la relación que tiene entre ambas, entre las diferentes áreas del derecho, cómo se manejan, pero de igual manera no simplemente, no solo la relación que tienen entre las diferentes ramas del derecho, sino la relación que tienen las diferentes ramas de la ciencia. Es decir, como ustedes saben, como ya les refería, las necesidades de la sociedad se van actualizando a las mismas, ¿no? Es decir, ustedes en la actualidad, hace años atrás no existía lo que es el derecho informático o el derecho ambiental. Entonces, en la actualidad se va actualizando de acuerdo a, pero igual como les decía, como les refería, la relación que tiene el derecho con las diferentes ramas de la ciencia. Por aquí decíamos, no, pues el derecho ambiental ya está relacionado con otra rama, ¿no? De la ciencia, por ejemplo, aquí de la biología, por ejemplo, también no está excluida de la medicina. Como ustedes saben, como les he dicho a otras personas, pues yo como licenciada en Derecho, como estudiosa del Derecho, me apasiona la profesión, o me encanta, y platicas con otra persona si te das cuenta, orgullosamente, el derecho está metido en todas partes o regula en muchas cosas. Aquí la medicina dice, ¿cómo no va a tener relación con el derecho? Porque si ustedes saben que la medicina también está regulada por el derecho, tiene normas, tiene leyes que los regulan, la medicina, la psicología también llevan lo que es el derecho. Entonces aquí, a grosso modo, y es a lo que yo le llamo muy bonito, ¿no? Muy bonito en cuanto al derecho, la relación que tienen las diferentes ramas del derecho, pero aquí lo primordial en la relación, pero de igual manera saber la ejecución, saber el proceso a cómo seguir en cuanto al derecho. Eso ya lo decíamos de manera particular, la teoría general del proceso aplica para todas las ramas del derecho. Y aquí en su momento ustedes, conforme van avanzando en las materias, se irán definiendo o se irán enfocándose más o se van a ir entendiendo cuando ya se enfoquen a ciertas ramas, es decir, cuando lleven derecho penal, derecho civil, derecho familiar, y así sucesivamente van conociendo, se van desprendiendo diferentes, se puede decir, se desprenden diferentes caminos o agarran diferentes caminos con sus propias características, sus propias particularidades en ese tenor. Pues aquí en cuanto a ello hablábamos como la teoría general del proceso, o el derecho más que nada de manera general, igual, como ya lo decíamos, todos los antecedentes que tiene que ver en cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y hablando de la división de las diferentes áreas del derecho. Aquí vamos a ver también lo que es
la división de poderes, como ustedes deben de saber, que tenemos la división de poderes, los antecedentes en aquellos tiempos, ¿no? Los principios de división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y la jurisdiccional o judicial, y cada uno de ellos, en qué consiste la división de poderes en la actualidad, de qué se encarga cada uno de ellos, en qué consiste lo que es la legislación, o si la legislación, la jurisdicción, quiénes son competentes, cuál es la función de ellos. Entonces así tan amplio es el derecho, pero también tan interesante y tan bonito para que nosotros podamos entender. Vamos a partir de ahí un poco de los antecedentes, el principio de división de poderes, cuando se dio eso, para que ustedes vayan, no sé si ya tocaron o ya vieron un poco en cuanto a la bibliografía, para que puedan entenderlo, ¿no? Vamos a ir viendo eso en la siguiente sesión, para que ustedes vayan ya trabajando con esas actividades, estas dos unidades. Como ya lo refería, ya la bibliografía lo tienen en plataforma, cualquier cosa estoy a sus órdenes, cualquier duda de igual manera. Soy una persona, pues soy tolerante, soy una persona muy consciente, pero de igual manera, yo los apoyo mucho, yo los entiendo, porque uno también, pasó por esos caminos, es un poco complicado, ser estudiante, ser padre de familia, trabajar, los entiendo, pero de igual manera, destacarles que el esfuerzo, la constancia, el sacrificio, son partes fundamentales y muy importantes, porque si bien es cierto, nos complica más, nos dificulta más, pero un esfuerzo más nos hace hacer ser unas personas sólidas. De igual manera yo considero, pero de igual manera me gusta ponderar en cuanto a la asignación, o bueno, la asignación de una calificación. Soy tolerante, los ayudo, pero también yo les hago pues un poco de conciencia, no se trata de que copien y peguen o pasen, sino que yo creo igual es muy importante una buena calificación o una alta calificación, pero de igual manera es muy importante que en el campo de acción, en el campo de trabajo, definan un resultado o una calificación. Entonces, en ese sentido de ponderación como ser humano y como estudiosa del derecho, quiero apoyarlos desde ahorita, y estoy en la mejor disposición de aclararle cualquier duda, cualquier apoyo. Si ustedes requieren alguna bibliografía de algún material o alguna duda, por muy mínima que sea, yo estoy en la mejor disposición de apoyarlos, en el tenor de que lo que me gusta o la satisfacción que yo quiero tener en un futuro, que ustedes recuerden de un maestro o de una maestra, es que ustedes lleven los conocimientos, pero de igual manera, bien dicen por ahí, que no precisamente no precisamente debes quedarte con los conocimientos, los conocimientos ya sean mucho o poco, como ustedes consideren, ¿no? De un maestro. Como abogados, como estudiosos del derecho, como ya lo referíamos, somos constantes estudiosos, o siempre seremos estudiantes del derecho. El derecho exige mucha lectura, es una carrera muy bonita, sí, claro, si le gusta a uno, pero considero que por algo están ustedes ahí. Pues yo amo la profesión, amo mi carrera, amo el derecho, y pues eso nos exige mucho estudiar, y para eso yo los invito a que investiguen, y cualquier cosa en cuanto a una asignación de una calificación, si están inconformes, también sean conscientes del trabajo y el esfuerzo que ustedes realizan. Si bien si pueden o si desean, mejorar un resultado, estoy en la mejor disposición
de que así sea, siempre y cuando haya voluntad de parte de ustedes, pero reitero, lo que me importa son los conocimientos que ustedes tengan, y por lo que los invito, que no se conformen con la bibliografía, o que no se queden aquí nada más, sino que sean, vaya, que seamos constantes lectores en cuanto a esta materia, no en cuanto a esta materia y en todas las materias del derecho. Entonces, en ese tenor, culmino con estas dos unidades de la teoría general del proceso. Su servidora les voy a facilitar algunos materiales. De igual manera, ustedes no pueden limitarse, pueden irse a las fuentes, por ejemplo, de YouTube. En los videos también hay muchos que les puede apoyar como referencia, ¿no? Que ustedes vayan en cuanto a los conocimientos, pero en cuanto a las actividades, yo les pido que sean de las fuentes fidedignas, es decir, en cuanto más que nada aquí más que nada vamos a basarnos en los libros, en la bibliografía proporcionada en plataforma, pero de igual manera también nos vamos a basar un poco, si ustedes así lo requieren, si así lo necesitan, cualquier duda, o lo vamos a adecuar o lo vamos a, así como lo hice, ¿no? Ejemplificar en cuanto a la ley, bueno, al derecho positivo, a la ley, no, es decir, a los códigos, a la regulación de cada una de las ramas del derecho en cuanto a ello. Entonces, sin más, culmino con ustedes. Me reitero la orden. Cualquier duda, cualquier cosa, estoy en la mejor disposición de, pues, de apoyarlos. Sobre todo, resalto que pues con su servidora tienen a una amiga, cualquier cosa, alguna duda, no precisamente en mi, pues vaya en mi materia de teoría general del proceso, sino que en lo que yo pueda ayudar, apoyarlos, pues estoy en la mejor disposición de apoyarlos, ¿no? Como ya lo referí en algunas, creo que ya les referí en alguna ocasión, de que pueda ayudarlos. Mis áreas pues son de teoría general del proceso, derecho penal, derecho procesal penal, derechos humanos, derecho constitucional, pues también metodología, todo lo que pudiera, igual cualquier otra rama del derecho, pudiéramos, si no lo sabemos, igual o si ese momento no contamos con esa, para pues esa respuesta a su duda, lo investigamos, ¿no? Cualquier cosa. Estoy en la mejor disposición. Me alegra mucho de haber estado nuevamente con ustedes. Si no mal recuerdo, ya impartí una materia con ustedes. Y cualquier cosa, crítica o lo que sea, o cualquier una inconformidad o alguna duda, me reitero la orden. Y que pasen buenas noches a todos. Y pues ánimo, inicien conmigo la materia, échenle ganas para que no dejen pasar el tiempo, cumplir. Y yo creo que las personas de igual manera se deben de reconocer por los méritos, pues aquellas personas que también que terminen en tiempo y forma, es de reconocerse, y ya pues ya del tiempo pues igual en cuanto vaya a la autonomía de los maestros, también debemos de ser conscientes de que pues un trabajo que vemos vaya de esfuerzo sobre todo, se debe de reconocer, ¿no? Entonces, mucho ánimo muchachos, y mucho ánimo, y les deseo pues que le pongan muchas ganas. Y es una de las materias muy bonitas, pero ustedes ya con esa materia, con la carrera, pues es muy interesante, que recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa, todo sacrificio, y al final ustedes cuando culminen dirán, valió la pena, ¿no? Todo esfuerzo, pues todo esfuerzo, sacrificio, esas noches tal vez de sueño, que en la cual sacrificaron igual a la familia, o divertirse, pero todo tiene recompensa. Y pues sobre todo, ¿qué les puedo decir? El derecho es muy bonito, y si decidieron, claro, yo los quiero ver como en un futuro compañeros abogados en el campo de acción. Que pasen buenas noches y gracias por haber estado conmigo.